Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Saludos a todos los oyentes que cada semana acompañan a este programa Huellas. Gracias por sintonizarnos a través de Magis 98.3, la emisora del Instituto Politécnico Loyola y todas sus redes sociales. Escuchar consejos y realizarlos, con el tiempo nos damos cuenta del bien que nos hace y hacemos a otros. Eso hizo el papá de Francisco cuando, por sugerencia de una distinguida maestra de la época, le sugirió inscribirlo en el Instituto Politécnico Loyola. Inscríbelo en el Politécnico, que en el Politécnico ahí lo van a enderezar. Ese fue el término que ella utilizó. El estilo del padre Mendía. Nos reunió lo que íbamos a hacer nuevo, que nos decían Pino Nuevo en esa época. Él nos dijo, hizo señalamiento, exprésese, ¿usted cómo se llama? Fulano, y usted fulanito, y yo soy Francisco, sí, pero no abra tanto la boca que te faltan 2 dientes. Los tickets para el cine. Y el que no iba a la misa, ya sabe que tú perdías el próximo ticket del cine. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa Huellas. Estás escuchando Huellas. Amigos del programa Huellas, está con nosotros un alumno que conoce una parte interesante de la historia del Instituto Politécnico Loyola porque la vivió. De verdad que para nosotros es un placer poder tener acá de invitado a Francisco Santiago Morel Pimentel, una persona muy conocida en las lides económicas, en el mundo de la administración, de la contabilidad, aquí en San Cristóbal y también en Santo Domingo. Francisco estudió en el Politécnico Loyola y queremos, Francisco, primero agradecerte que nos hayas permitido hablar contigo para nuestro programa Huellas, que es precisamente dedicado a los alumnos que han pasado por nuestra institución. Lo primero, Francisco, es ¿en qué curso tú ingresas al Politécnico y si alguien te motivó para que estudiaras aquí? En primer lugar, aquí mi papá tomó la decisión de inscribirme en la escuela. Primero, me iban a inscribir en la escuela pública, que recuerdo que el profesor Zabulón era director en esa época. Estoy hablando de los años 61, 62 por ahí. Entonces, la profesora Chea Valdés le dijo a mi papá, pero él es muy inquieto, inscríbelo en el Politécnico, que en el Politécnico ahí dijo como que lo van a enderezar. Ese fue el término que ella utilizó frente a mí con mi papá, porque mi papá me llevó allá a la escuela. Entonces mi papá dijo, ¿y tú crees que él pueda mantener eso? Y ella le dijo, esa fue su respuesta. Yo ahí fluyendo con mi papá que quería irme. Ella le dijo, sí, él va a estudiar, porque yo sé que él va a ser muy aplicado. Esa fue la respuesta. Me inscribieron aquí. Recuerdo que me dieron, cuando yo vine con mi primera profesora, que fue la profesora Yolanda Basil, en primero A. Ahí cuando me inscribieron, usted va para este curso, el curso comienza en el mes de septiembre, te estoy hablando del año 61. Y cuando vine había un sacerdote, apellido Mendía, y el sacerdote Mendía nos reunió lo que íbamos a hacer nuevo, que nos decían Pino Nuevo en esa época. Él nos dijo,
hizo señalamiento. Exprésese, ¿usted cómo se llama? Fulano, y usted fulanito, y yo soy Francisco, sí, pero no abra tanto la boca que te faltan 2 dientes, me dijo el padre, me estaba mudando. Entonces me dijo él, aquí hay que estar correctamente bien vestido, con los zapatos bien, los cordones amarrados, el uniforme es de rigor, toda esa arenga nos hizo el padre Mendí. Entonces, cuando, toda información, él nos hizo alguna pregunta, ¿quién sabe sumar? Los que saben sumar que levanten la mano. Y muchos levantaron la mano, yo no, porque estaba un poquito distraído. ¿Y usted no sabe sumar? Sí, yo sé sumar, multiplicar y dividir. Y me dijo, qué bueno. Entonces, cuando terminó esa pequeña inductiva, todos nos fuimos al auditorio central aquí, nos fuimos al auditorio y ahí eligieron, el mismo padre eligió fulano, así mismo, usted salga, nada más nos dejó como a 5. Y entonces yo dije, ay caramba, entonces dije yo, bueno, nos van a mandar para la casa. Y él dijo, no, lo elegí a ustedes porque le vamos a dar una pequeña prueba de matemáticas, de sociales, de gramática, a ver cómo están ustedes. Y nos dieron esa prueba y ahí me promovieron a segundo. Wow. Con la profesora, la mamá de doña Victoria. La profesora es una profesora egregia que nunca se me va a olvidar, nunca en mi vida he podido sustraerme de esa profesora. Iluminada Rivera de Montaz, en segundo A. ¿Y tú tenías qué edad, Francisco? Cuando Iluminada yo tenía como 9 años aproximadamente, de 8 a 9 años, con Iluminada, que era de aquel lado, en aquella ala, ya estábamos nosotros, y ahí habíamos como 21 alumnos, todos éramos niños, recuerdo como ahora. Yo tenía mi aprensión de aprender. En esa época la profesora era el centro de todo, ella daba la matemática, las sociales, la clase de dibujo, que eran los días viernes, la clase de dibujo. Ya guarden ese cuaderno, nunca se me olvida eso, guarden ese cuaderno, que ese cuaderno ya pasó la clase de gramática. Vamos a tomar ahora la clase de sociales. A ver, nunca se me olvida, estoy hablando de alguna de las anécdotas que me acuerdo. A ver, le dije, todos leyeron La Flor. Todo el mundo callado. Y me dijo, ¿usted, Francisco, leyó La Flor? Morel, no, Pimentel, me decían, porque ese era mi apellido, todo era por apellido, porque aquí en Loyola, primero ponían los apellidos. Morel, Pimentel, Francisco, Santiago. Era así. Entonces, recuerdo que en la lista yo era lejos, porque los números eran de acuerdo al orden de la lista. Yo siempre fui del 20, 24, 26. Nunca pasé de ahí, salvo en los cursos técnicos, que ya yo tenía otra mentalidad y otro posicionamiento. Entonces comencé a hablar de La Flor en función de lo que yo me sabía. Y ella me dijo, pero debes manejar muy bien el cáliz y la corola. Debes manejarlo muy bien. Está muy bien. Siéntese, que era con una regla que ella señalaba a uno, con una regla. Esa era mi profesora, Iluminada Rivera de Montaz. Recuerdo también una anécdota con ella. Un viernes, los viernes aquí nos daban a nosotros tickets de cine, dependiendo del comportamiento que tú hayas tenido, y una disciplina casi al margen de lo represivo, diría yo, donde tú tenías que tener una urbanidad, poníamos las manos así para ver las uñas. Párese derecho, vamos a ver si usted mantiene el viernes el mismo rigor, el mismo filo de ese pantalón y esa camisa bien almidonada, porque todo era color caqui, con una corbata. ¿Tú ves? Una corbata, todos los días eso era de rigor, y nosotros en formación entrábamos allá al subir la bandera y al bajarla allá adelante, todos los días era eso. Cuando entrábamos al aula, Virgen Santísima, Madre Nuestra Señora de la Altagracia, todos los días era eso, y el Santo Rosario a las 3 de la tarde. Todos los días eso se mantuvo invariable por más de 20 años en esta institución. Todo el que es alumno que me está escuchando sabe que es verdad, porque era así. Entonces ese fue tu nivel primario. Cuando tú pasas a séptimo y a octavo. Cuando yo paso a séptimo y a octavo, yo no tuve, el único encuentro que tuve fue que en séptimo ya yo no tenía un solo profesor, teníamos varios profesores. El padre, el sacerdote también, el padre Pedraz, el padre Vaz,
no daba la clase de religión, dábamos catecismo siempre, la clase de religión con el padre Vaz, que eso nunca se me olvida tampoco, no me puedo olvidar de él. Y teníamos el profesor Tejeda, que era un profesor medio que todo el mundo le tenía temor. Era profesor de matemáticas, todo el mundo le tenía temor. Desde ya, porque su presencia infundía respeto, infundía miedo, infundía temor, porque él siempre mandaba la pizarra de una manera muy insospechada y de una manera inesperada. Yo nunca quizá tuve mucha suerte con él, porque siempre me manda, porque él me decía, lo que pasa es que cada vez que yo vengo a usted yo lo encuentro muy lejos de esto. Digo, no, profesor, lo que pasa es que si usted manda a leer algo, yo leo. Pues no lea tanto, que en la pizarra no se lee. Esa expresión nunca en mi vida la he podido olvidar. Entonces, eso fue en el séptimo. En el octavo, ya ahí en esos 2 periodos, ¿cómo te digo? Me compenetré con el internado, que eran varios estudiantes de ciudades que vinieron aquí. Generalmente el cine era para ellos, pero nosotros teníamos participación con unos tiquecitos que nos daban. Se me olvidaba decirte que si yo en los domingos había que venir a la capilla, a la misa, sí, a la misa de la capilla. Te adelanto que hice mi primera comunión por todo lo alto el día 31 de mayo del año 1959. Hice mi primera comunión aquí. Yo no era estudiante, pero lo hice aquí. Okay. Ataviado y todo, muy bien vestido, porque yo el catecismo lo hice aquí. ¿Tú ves? Entonces, nosotros teníamos que venir a la misa. Nos daban un ticket en la entrada. En realidad a la salida, en la salida. Nos daban un ticket. No estábamos por allá, no, sino era por aquí, porque había una puerta de aquel lado, pero habían sacerdotes que no podía nadie salir por ahí. Entonces, cuando salíamos nos daban un ticket. Ese ticket era de rigor, entregárselo a la profesora el lunes. Y el que no iba a la misa, ya sabe que tú perdías el próximo ticket del cine, que era los viernes. Aquí había una característica de los sacerdotes y era, los viernes siempre daban una película, pero la película era en serie, Tarzán. ¿Tú ves? Tarzán era en serie y todo el mundo se mantenía ávido a la sección y no quería perder su ticket. A la expectativa, entonces cada... Exactamente. ¿Y qué día eran las películas? Los sábados. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas a nuestra institución, te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero. Tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país, además de colecciones de zoología, minerales y rocas. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensión 3082, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero, del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Entonces, cada sábado, la serie entera de Tarzán. De Tarzán, cada sábado la dividían y eso duraba meses y meses y meses. Entonces, eso impregnaba en el niño un comportamiento dentro del aula para no perder el ticket. Para no perder su ticket y venir a ver su película. ¿Cuál era qué momentos desagradables tuve? Tuve algunos, pero no con profesores ni con las autoridades encargada de darle a uno formación, sino con los alumnos, porque un día la profesora Ana Teresa Pereira, ¿en qué curso? Cuarto C, no daban los tickets. Entonces ella fue, la llamaron de la dirección, alguien fue a buscarla, a nosotros nos llamaban por la bocina, fulano de tal, a la dirección. Había un señor bajito, creo que apellido, no me acuerdo, Monchín le llamábamos, que ese era el que llevaba los reportes de allí para acá y de aquí para allá, de allí para acá y de allá. ¿Tú entiendes? Entonces, el padre que lleva el nombre de esta calle, Ángel Arias. Ángel Arias, el rector, lo llegué a conocer y nunca estuve en la dirección. Pues yo traté de tener un comportamiento. Yo era un muchachito callado, adusto, ¿tú entiendes? Siempre me mantenía
en los recreos, no podía comprar nada porque a mí no me daban dinero, era un chele que costaban las cosas. Y me mantenía siempre tranquilo, pero iba a jugar, daba vueltas, pero nunca tuve ese comportamiento de... Pero el incidente fue el siguiente: la profesora Ana Teresa, un viernes, nunca se me olvida, alguien la llamó, después que tempranito alguien la llamó, como a las 9. Salió, y eso fue un desorden, una tiradera de papel, una tiradera de cosas y capuchinos que hacíamos en el curso. Yo me mantuve callado porque nosotros íbamos a entrar a una clase de historia y historia sagrada, y me mantuve calladito ahí. Yo me sentaba siempre atrás por el número de aula, número que yo tenía en la lista, y tenía esa butaca era fija porque eran butacas. Entonces ella, recuerdo que cuando ella llegó encontró este desorden, pero bueno, y este desorden, todo el mundo calladito. ¿Y tú sabes lo que me dijo ella? A mí: usted estaba hablando, Pimentel, usted estaba hablando. No, profesora, yo estaba tranquilo aquí. Y miró así y dijo: dígame lo que estaban hablando. Digo: bueno, aquí estaba fulano, y me tiraron papel y cosas. Ese fue mi pecado. Entonces yo le dije: profesora, ¿y por qué a mí? Porque al único que yo lo encontré callado fue a usted. Eso me dijo a mí la profesora Ana Teresa Pereira, que cuando la veo yo a ella, que la veo en la universidad, en la Escuela de Humanidades, siempre ella me recuerda mis anécdotas. Siempre me recuerda, porque ella siempre me tuvo a mí como una persona tranquila, pero yo siempre estaba atento. Desde niño siempre yo fui así. Y entonces cuando tú señalaste los muchachos señalé como 5, y en el curso de la clase gesticulaban con las manos. En la salida, entonces como salíamos allá afuera a hacer la fila de información después del rosario, claro está, para bajar la bandera. Yo estaba en la fila, yo siempre tenía un lugar como 5 o 6 adelante, y de allá todavía no me han bajado la bandera y me estaban mirando. Y entonces hay un estudiante que se llama Anel Vázquez, él es profesional agronómico. Yo le dije a él: Anel Vázquez, el apellido Vázquez, me dijo: tú tienes problemas, vete corriendo. Y yo dije: no, es que yo no puedo. Pues tenía un bultico, había un bulto, porque uno tenía otra cosa, uno recibía un paquetón de libros entero, hasta compás, todo en una funda, todo. Los libros de cuarto curso, ¿cuántos son? Tanto. Eso lo que costaban era como 80 centavos, 90 centavos. El paquete de libros, matemática, gramática, todo de la colección CENI, nunca se me olvida. Y nosotros le echamos ese paquete de libros. Entonces a veces había que llevarlo casi todo, pues. Y la profesora, cuando yo salí, que se rompió la fila, venían 3. Y yo no me dio tiempo a correr, pero corrí. Entonces cuando yo corrí, que no llegué a salir de esa cuadra frente a donde está la funeraria, ahí me tumbó uno. Entonces, una profesora que no se me olvida, la profesora Adela Ramírez de Cabral, que fue profesora aquí, me auxilió. Entonces al otro día fuimos a la dirección. Fuimos a la dirección. Entonces, cuando fuimos a la dirección, el padre Mendía me dijo que qué había pasado. Yo le dije: no. La profesora me preguntó que quién habló. Yo dije lo que hablaron y lo que estaban haciendo el desorden. Por eso fue. Entonces le pusieron su reporte a ellos, a mí no. Bueno, entonces de esa vez, inclusive daban como una orden de alejamiento. Si no te vamos a tener que separar del Politécnico. Y entonces ahí ya se atrancó, sí, se aclaró el asunto, me dejaron tranquilo, pero yo siempre vivía como en el ostracismo, con ese grupito, porque eran como líderes. Tú sabes que siempre salen unos paladines dentro de cada grupo de clase, claro, que son los que llevan la voz cantante, y no es que sean los más disciplinados, ni siquiera los más eficientes en materia académica, pero casi siempre son líderes, ¿tú entiendes? Líderes que tienen su poder de convocatoria y todo eso. Sin embargo, esa parte, ese fue el único incidente durante los días de mi primaria que nublaron mis pasos, como digo yo, nublaron mis pasos en esta institución, ¿tú ves? Porque casi siempre los profesores se fijaban en uno, siempre yo vivía escribiendo cualquier cosa. ¿Qué usted está haciendo? Así me dijo un profesor de inglés en 7º curso.
El profesor Reyes, muy bueno en historia, que me dijo, usted va a hablar de la guerra del Peloponeso. Profesor, pero yo leí la guerra de los 30 años. A mí no me importa, es la del Peloponeso. ¿Eso fue en qué curso? Eso fue en 7º curso. ¿Y entonces, y qué tú hiciste? No, yo le dije, bueno, profesor, hable del Peloponeso o yo voy a tener que tomar medidas drásticas para que usted pueda aprender el Peloponeso. ¿Te dijo el profesor? Sí, entonces yo le dije, bueno, profesor, comencé a hablar primero de mi historia, la historia de Roma, cuando Rómulo y Remo. Y me dijo, se me está saliendo del tema. Digo, pero ajá, es por ahí, profesor. Y me dijo, mire, no quiero perder la paciencia. Siéntese. ¿Por qué? Y en el recreo, usted no va para el recreo porque usted se va a quedar aquí aprendiendo la guerra del Peloponeso. ¿Y te la aprendiste? Y me la aprendí. Entonces, perdí mi recreo. Vino otro profesor a darnos clases después del recreo. Y, increíble pero cierto, en la próxima clase de historia, el profesor, pensábamos que nosotros íbamos a hablar de otra cosa, y me dijo, Francisco Morel Pimentel, la guerra del Peloponeso, es aquí que me lo va a decir. Y fue y le puse su guerra del Peloponeso, y él se sintió muy complacido. El profesor. Entonces después en octavo, más o menos así, en octavo, todo pasó sin pena ni gloria. Ya yo tenía acceso a un comedor que había aquí, donde uno comía. Acuérdate que uno entraba aquí en la mañana, salía como a las 1:15, pero ya a las 1:45 tenía que estar aquí, porque a las 3:50 salía uno de aquí. Ese era todos los días, en ese ambiente bucólico y campestre, como era aquí adentro, fue que nosotros nos desarrollamos, y cada uno del que estudió en esa época, estoy hablando del año 61 hasta el año 70, sabe que eso fue así. En ese ambiente entre sacerdotes y eso, ¿tú entiendes? Había como una comunión entre todos. Había que guardar en mayo, había un altar muy bonito que le ponían a la Virgen. Nosotros teníamos que traer flores. Estamos hablando de los cursos primaria y hasta octavo. Llevábamos flores, lo celebrábamos siempre el mes de mayo, porque todavía es un colegio católico. Entonces nosotros participábamos muy bien de eso. Y en ese ambiente, en ese ir y venir de sacerdote, recuerdo la tos de aviso del padre Mendía cuando él iba por los pasillos, porque él caminaba por los pasillos. En los pasillos no podía haber un papelito, no podía haber este murmullo, ¿tú entiendes? Igual que aquí, que ahora, yo estuve de aquel lado y también vi el orden y la disciplina. Por eso es que yo te digo mucha propiedad, perdonando, sí, que a mí me gusta la educación de ahora, porque ahora es una educación integrada, donde todo el mundo participa bajo un rejuego y una lluvia de ideas, y todo el mundo aprende. Que si a mí me dieron la flor, porque yo nada más tenía que aprender la flor. ¿Entendiste? Si ahora todos los estudiantes tienen que aprender la flor, pero lo mío es la raíz, sí, pero usted tiene que saber la flor y el tallo, porque usted va a participar en los juegos de posición, que es la lluvia de ideas, y eso es educación integral. Y por eso te digo, si yo vuelvo a estudiar, si vuelvo a nacer y te Loyola con una educación integral, yo vuelvo para acá. ¿Entiendes? Porque aquí uno aprende. Y no lo digo yo, sino ahí están los resultados. Francisco, háblame un poquito de la vida en el bachillerato. Aquí. Bueno, el bachillerato fue un bachillerato un poquito casi represivo, diría yo. Yo tenía un profesor, Epaminonda, en el álgebra. Epaminonda, de por sí su nombre impregnaba respeto. Pero yo lo enfrenté al profesor. ¿Por qué? Porque él te mandaba a la pizarra, tú tenías que ir a la pizarra. Un día yo le dije, profesor, yo no podía ir a la pizarra. Yo me corté. No aquí en el Loyola, sino bregando en el campo, en un campo de Higüey. Eso fue entrando a la clase. Le dije, no, yo le prometo volver a la pizarra cuando esté mejor. Usted no va a la pizarra. No es que no quiero, es que no puedo. Y si no puedo, no puedo. Ya yo era un adolescente. Y me dijo, está bien. Entonces, pasó el tiempo. Yo seguí estudiando mi cosa. Un día me sorprendió el profesor Epaminonda y me dijo, venga usted a la pizarra. Increíble, me puso el mismo problema que me pidió aquella vez, hace casi un mes. Y yo se lo hice. Y desde esa vez me dijo a mí, muchas gracias. Fue lo único que me dijo. Después más nunca habló conmigo.
ese profesor Epaminondas ni me volvió a mandar más a la pizarra. No, más nunca. Y me puso una nota buena, una nota excelente. Al final yo le dije, profesor, voy a extrañar algo de usted. ¿Qué? Que usted nada más me molestó una sola vez. Me dijo, no, usted sabe a qué usted vino aquí. Y yo eso lo conozco. No me dijo más nada. ¿Qué tú estudiaste aquí? Yo estudié aquí la carrera de electrónica, pero no era como ahora, que aquí era electrónica de la comunicación, electrónica digital, que ahora fue una electrónica, un peritaje, como yo le llamo, que uno terminó casi en un ambiente de mucho cálculo, mucho numerito, muchas cosas de esas, tú sabes, pero muchas satisfacciones. ¿Nunca te quemaste en ninguna materia? ¿No se podía quemar? No, tú no podías reprobar. No, eso aquí era como una cosa realmente que te daña la vida, por el hecho de que aquí tú tenías que tener un buen récord, un buen averaje. Tú tenías que tener un buen averaje y eso no te garantizaba nada, sino que ya era algo muy personal que tú tenías frente a contigo mismo y frente con los demás. ¿Tú cuando saliste de aquí comenzaste a trabajar o te fuiste para la universidad? No, yo me fui a estudiar en la universidad porque yo decía, caramba, ¿y qué es lo que yo voy a hacer ahora? Porque realmente lo obligado era que tú tenías que terminar aquí porque tú no tenías ninguna otra opción. Pues tú no ibas a coger para la escuela pública. Esa era una. Dos, yo no estaba en Santa Rita porque en Santa Rita había que pagar y mi papá no estaba en esas condiciones. O sea que yo vine aquí más bien casi por eso. Entonces, decidí estudiar en la universidad. Yo me fui a estudiar a la universidad. ¿Y qué estudiaste? En la universidad, yo estudié primero mi carrera de administración, después me puse a estudiar mi carrera de contabilidad, después seguí para adelante, hice una licenciatura en matemática y física. Yo seguí caminando. Pero tú tienes... Hasta el sol de hoy, que tengo ya 5 maestrías y 6 especialidades. Me he pasado la vida entera estudiando y terminando ya mi labor de tesis para un doctorado, que lo está subvencionando el INTE. Uno tiene que caminar, pues yo siempre he dicho que el conocimiento comienza en la cuna de los bebitos, que decía José Martí, y termina en la tumba. Tú dijiste ahorita que si tú vuelves a nacer, vuelves a estudiar aquí. En el Loyola. Aparte de eso, otras enseñanzas que te dejó tu paso por la institución. Por mi paso por la institución. Lo primero que yo le agradezco al Instituto Politécnico Loyola es la disciplina legada por los sacerdotes, por los jesuitas. Esa disciplina. Bueno, aquí no había un solo niño que tirara un papel fuera del zafacón. Un solo, no lo había aquí. Y todo el mundo jugaba y fuñía y esto y que lo otro. Como era un prado verde, siempre me ensuciaba de verde el pantalón cuando corría o algo. Bueno, pero aquí no había papeles ni nada de eso. Nosotros teníamos sacapunta, estaba prohibido utilizar una gilet para sacarle la punta a los lápices. Entonces, eso era disciplina. Nos enseñaban a escribir la profesora. Eso me consta a mí, que nos enseñaban a escribir. La caligrafía era Palmer. Esa profesora de tercero C, María Puello Renvil, tenía una letra en esa pizarra que todos los alumnos queríamos imitar. La profesora. Después estaba la profesora Altagracia Gastón, que era doña Tatona, en el segundo C, también tenía una letra preciosa. La profesora Renvil, tanto Mencía, que nunca fui su alumno, pero la recuerdo con tanto amor. Con tanto amor recuerdo yo a Mencía. Y después le hice muchos aportes a su colección de sacapuntas, que creo que la legaron aquí al instituto. Sí. Su colección de sacapuntas, recuerdo que parece el destino a veces le traza a uno situaciones. Yo le dije, cuando íbamos por el 608, que yo fui en un viaje que yo tuve en Estados Unidos, le traje ese sacapunta a ella. Y yo le dije, ¿por qué número vamos por el 608? Ay, profesora, ojalá yo llegue al 1000. Y efectivamente, traje un sacapunta de fuera, de una motocicleta, y ese era el 1000, porque ella llevaba un récord. Ahí me tocó a mí el 1000. Mira, Francisco, el 1000 eres tú. Wow. Entonces, con ella yo me identifiqué mucho. Y con Guarina, ninguna de las dos fueron mis profesoras. Una fue en sexto B, la profesora. En sexto yo tuve un profesor bueno, que era el profesor Durán, que ya falleció, que era muy bueno, era un profesor que hablaba poco. Él decía, interpreta mi silencio. Y él decía, interpreta mi silencio. O sea que uno, cuando él llegaba, había que estar todo callado. Entonces él comenzaba y daba su clase.
Gracias, Francisco. Estás escuchando Huellas. Gracias a Francisco Pimentel Morel por sus fuertes convicciones, por su amor por la naturaleza, que es el respeto por la vida. Hasta el próximo sábado. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.